La movida política del fin de semana también está mostrando que hay necesidad de una parte de la población que está muy afectada por la situación económica. Digamos, la mayoría de nuestro pueblo no ve beneficios incluso de las cuentas macroeconómicas, porque las cuentas macroeconómicas del INDEC dicen que la Argentina está creciendo. Lo que dice el presidente en cada momento. Es verdad, es verdad, está creciendo más que el promedio de América Latina, está más que el promedio de la economía mundial. Pero ese crecimiento de la economía no se distribuye para el conjunto de la sociedad. El propio INDEC señaló que el 2021 creció más del 10% respecto del 2020, pero que el grueso de ese crecimiento quedó en muy pocas manos en lo que se llama distribución del ingreso. Hay más distribución del ingreso para la ganancia que distribución del ingreso para salarios, jubilaciones, beneficios sociales. Y además hay problemas estructurales muy serios. Hay una presión muy fuerte en la Argentina de los últimos meses, diríamos, previo a la renuncia de Guzmán, con la renuncia de Guzmán, el reemplazo de Batakis, que duró muy poquito, y con Sergio Massa, que es una presión devaluatoria muy fuerte. Claro. ¿A quién le sirve la devaluación? A los sectores más concentrados de la economía. El gobierno ha dicho que no tiene plan devaluatorio, sí, pero la verdad es que está devaluando cotidianamente. Claro. Cada vez que hay devaluación, aunque sea pequeña, afecta a la mayoría de la población que vive de ingresos fijos. La inflación es el gran ajustador de la economía. Hasta podríamos decir que a las cuentas públicas le conviene la elevada inflación, porque eso hace subir la recaudación y al mismo tiempo que van ajustando el gasto. Es lo que se anunció esta semana, disminución del gasto público en salud, en educación. Entonces el ajuste está funcionando. Es lógico porque es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Julio, quería volver a eso que recién señalaste de la presión que ejerce la inflación sobre los argentinos y las argentinas, hace muchos años. ¿No alcanza, como dice muchas veces el presidente, decía el ministro de Economía saliente, con que los sueldos acompañen esa inflación? No. Porque en algún momento siempre se pierde. Siempre se pierde. Y eso ya a esta altura es una demostración que el salario, o los ingresos populares, digamos, porque no es solo salario, ¿no? Jubilaciones, beneficios. Eso no es el generador de la inflación. La inflación es un problema económico, es un problema monetario, como se dice, sí, pero responde al debate que hay en la Argentina desde hace muchos años por quién se queda con el excedente económico. Yo lo voy a decir fácil, yo soy profesor de economía política y todo el país, hasta el país más empobrecido, genera excedente. Claro. Y la discusión siempre es quién se queda con el excedente. ¿Por qué la mayoría de los países no tienen inflación? Porque tienen la ecuación de la dominación política resuelta. La Argentina viene con una irresolución de la hegemonía política desde hace décadas. Y por eso la inflación es un tema de poder. ¿Qué quiere decir un tema de poder? Que aumenta los precios el que puede. Y eso fracasó. Y la llegada de Massa, más allá del interludio de Silvina Batakis, que fue muy cortito, muy breve, es, los vínculos de Sergio Massa con el poder económico en la Argentina y mundial, mediado, si se quiere, por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Eso también es ilusorio, porque después está la contradicción. ¿Cuáles son los intereses económicos que se benefician con tal o cual medida?